Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla de Madre Palmera. Somos humanos, somos creativos. Esta charla habla de la creatividad y de cómo la creatividad es una parte inherentemente humana y es algo que todos compartimos. Parte de lo que queremos lograr con esta plática es que ustedes que nos escuchan sepan que por el simple hecho de ser humanos tienen una capacidad creativa asombrosa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros venimos aquí a darles la plática como parte del programa de actividades de Madre Palmera. Madre Palmera somos una galería de arte que coopera, que comparte y que hace comunidad. Y estas actividades son para generar comunidad y para acercarnos a ustedes y que también ustedes se acerquen a nosotros. Y la pregunta central de la plática es, ¿qué nos hizo humanos, no? Y no sé si ustedes me puedan contar en sus palabras, ¿qué nos hace humanos? A ver, bueno, lo que nos hace humanos es la capacidad de imaginar algo que no existe y hacerlo real, ¿no? Entre otras cosas, ahorita nos concentramos en la creatividad y la capacidad de imaginar y luego poner esa imaginación a trabajar y convertir la imaginación en algo real, eso es lo que nos hace humanos y lo que nos marca la diferencia entre el desarrollo que tenemos y el que tienen otras especies. Los chimpancés, por ejemplo, que son... El chimpancé es la especie más inteligente, el homínido más inteligente después de los humanos. Y entre el cerebro del chimpancé y el cerebro del humano existen, pues existen bastantes similitudes. Es un poco sorprendente pensar que las diferencias en el cerebro de los chimpancés y de los humanos, bueno, de los chimpancés, perdón, y de los humanos, son muy pocas. La diferencia real entre los dos cerebros radica en cómo funciona y en cómo se procesa la información. Hablando de la información visual y los estímulos visuales, los chimpancés cuando reciben un estímulo visual, en 100 milisegundos ese estímulo visual llega al hipocampo y en 150 milisegundos ese estímulo visual ya ha sido procesado y el chimpancé ya lo entiende y ya puede actuar al respecto. En cambio, para los humanos, vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando un humano recibe un estímulo visual, y también en 100 milisegundos este estímulo visual se transporta, llega al hipocampo, perdón, y del hipocampo pasan 300 milisegundos para que obtengamos una respuesta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es el doble de tiempo? Aunque cuando ahorita lo pensamos, pues 150 milisegundos es nada, ¿no? Pero en el campo de la percepción sí es algo bastante significativo y es una eternidad de tiempo, ¿no? ¿Por qué cambia y por qué para los humanos tardamos más? Cuando llega el estímulo visual al hipocampo, los humanos lo mantenemos ahí un tiempo y se queda trabajando un tiempo ahí en nuestro cerebro y procesamos el estímulo, lo convertimos en un concepto. ¿Qué hacemos los humanos con estos estímulos visuales o con los estímulos externos? Los convertimos en conceptos. Pasamos, digo, ahora tenemos atrás esta fotografía donde hacemos un ejercicio para demostrar esto. Cuando ustedes ven esta fotografía, que es una maracuyá, ¿qué ven? Un chimpancé, por ejemplo, al presentarle un maracuyá, una fruta, un chimpancé ve una fruta y inmediatamente la reconoce como tal y la reconoce como alimento y la trabaja así. En cambio, cuando un humano, cuando nosotros vemos una fruta, como en este caso la maracuyá, nosotros vemos muchas más cosas, no nada más vemos pues el fruto de un árbol que está ahí para que es alimento. Vemos frescura, vemos color, vemos emociones, vemos recuerdos, vemos muchas cosas cuando vemos un maracuyá, englobamos un concepto. No vemos el número de semillas que tiene o el peso que tiene, vemos el concepto y todo lo que hay detrás de un maracuyá. Y eso es lo que hace que podamos trabajar con información y con procesos complejos, con información, perdón, y con procesos complejos, porque no registramos realmente nada más directamente los estímulos, los procesamos y los convertimos en un concepto. Y al momento de convertirlo en concepto, lo podemos trabajar. Eh, Estos conceptos que les platico son el significado que le atribuimos a los estímulos. Y entonces
Ya que pasa este proceso de la conceptualización de los estímulos, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que hacemos nosotros como humanos con estos conceptos? Estos conceptos los, los llevamos a nuestra memoria. Vamos a ver, a pasar a la, a la siguiente diapositiva, por favor. De los conceptos procesados pues, que recibimos, formamos nuestra memoria y de la memoria se forma el yo. Por eso decimos que somos nuestros recuerdos. No vamos a ser la misma persona hoy que en 20 años o que hace 10 años, porque los recuerdos que tengamos serán diferentes y con esos recuerdos es que formaremos el yo y lo que somos. Bueno, ahora que hablamos acerca de toda esta parte de lo que sucede cuando recibimos un estímulo, vamos a ver qué pasa con, qué podemos, más bien, qué podemos hacer con estos estímulos. Vamos a empezar hablando de la autoconciencia creativa. Existen tres redes de aprendizaje y memoria que nos distinguen radicalmente de las demás, pues de los demás homínidos, ¿no? La tercera red que está y la que nos distingue pues radicalmente es la autoconciencia creativa. La autoconciencia creativa es algo que los demás homínidos pues no manejan y es lo que nos permite pues progresar. Las otras dos redes que compartimos son la red de reactividad emocional, que esa es la más básica y la más, pues no sé, llamémosla primitiva. Y después la red de reactividad emocional sigue la red de autocontrol intencional, que es, primero tenemos pues estas emociones y luego el poder controlarlas ya es algo un poco más avanzado. Y luego llegar a la autoconciencia creativa, digamos que es el tercer paso, la tercera red, pues en nivel de complejidad. Hablando de esta red, hablamos también entonces que llegamos a la creatividad compleja. Para que exista la creatividad compleja tiene que existir el pensamiento simbólico. Y este pensamiento simbólico lo hemos visto en los humanos desde que existimos, ¿no? Ahora les vamos a hablar y a contar acerca de las primeras o los registros más antiguos de creatividad humana. El pensamiento simbólico se presenta, se vuelve tangible mediante la actividad artística. Como humanos reconocemos el pensamiento simbólico en otros y lo valoramos. Por eso cuando encontramos pues las pinturas rupestres, todas estas pinturas prehistóricas que encontramos, que son los primeros registros, como ya dije, ¿no? de la creatividad y de la actividad artística de nuestra especie, la reconocemos y la valoramos como tal. Y es algo que es pues realmente sorprendente poder enfrentarse a estas expresiones artísticas que tienen tanto tiempo. El Homo sapiens, nuestra especie, el Homo sapiens moderno, ha caminado en la Tierra por pues desde hace alrededor de 300.000 años. Y antes del Homo sapiens, el Homo habilis, que es el género pues del que somos parte, ha existido en la Tierra desde hace aproximadamente de 2.5 a 2.8 millones de años. Eso quiere decir que hemos estado aquí pues bastante tiempo y hemos tenido el tiempo de entender nuestro entorno, de procesarlo, de conceptualizarlo y de expresarnos de una manera artística. Esta imagen que les presento ahora, que les presentamos, son las cuevas de Chauvet. Las cuevas de Chauvet son la primera, lo que se le considera la primera obra maestra de la humanidad, porque se hizo en el periodo paleolítico y tiene una genialidad creativa que es reconocible incluso en nuestros tiempos. No lo vemos como algo que, bueno, no lo vemos como una obra que sea arcaica, lo vemos como una obra completa que tiene una complejidad que se demuestra y que es tangible al momento de verla y al momento de sentirla. Es interesante ver acerca de las cuevas de Chauvet que todas las imágenes y pues todo el arte que está en las cuevas, en todo el arte no existen figuras humanas, hay una ausencia de figuras humanas, la mayoría, pues prácticamente todas las figuras son animales, pero sí existen vestigios de la humanidad y de lo que somos. Dentro de las representaciones que hay en las cuevas de Chauvet, podemos encontrar manos en positivo y en negativo, y podemos encontrar triángulos cúbicos, así como huellas dactilares. Entonces pensamos que los primeros símbolos humanos que representamos a como nos representamos a nosotros mismos fue con nuestras manos, con pues lo que podría ser pues nuestro sexo o esta parte femenina o esta parte pues de la creación humana y nuestras huellas dactilares, ¿no? Que también son nuestra identidad.
porque las huellas dactilares son únicas de cada persona. Entonces, estos tres elementos son los que están, pues, acá presentes en las cuevas de Chauvet, ¿no? Por eso les quiero presentar acá una comparación entre una mano en negativo de las cuevas de Chauvet, una obra que tenemos expuesta aquí en el Centro Cultural Quinta Grijalva, dentro de la exposición Ya aparecerá en un sueño, que se llama Eclipse de Octubre. Quiero que pues veamos un momento, nos tomemos un momento para ver las imágenes y podamos ver o pensar si existe alguna similitud. Entonces tomémonos el tiempo de explorar estas imágenes y discutirlas un poco. Digo, qué bueno los comentarios, igual son como bien recibidos. La verdad es que enriquecen totalmente la obra y enriquecen totalmente la experiencia. Yo como artista, pues igual me parece fenomenal poder escucharlos y saber pues lo que piensan de la obra y cómo conectan también con estas pinturas prehispánicas, digo, perdón, prehispánicas, con esas pinturas prehistóricas, porque yo desde que hice esta fotografía de Eclipse de Octubre y ya cuando ya pues estaba impresa y montada en la pared, que la obra ya estaba terminada y expuesta y que ya me enfrento yo a la obra, lo primero que pienso es en estas pinturas y en este arte prehistórico. No sé por qué, yo creo que es por el hecho de usar la mano. Y se me hace muy fuerte pensar que es de los primeros símbolos que utilizamos como humanos para expresar nuestra creatividad y nuestra actividad artística. Y pues me siento muy afortunado de poder unirme a esta tradición de expresión humana utilizando el símbolo de nuestra mano. Ahora vamos a hablar de las pinturas de Lascaux. Les quiero mostrar un poco, pues un poco de las diferentes expresiones artísticas prehistóricas que tenemos. Ya vimos la primera, que es Chauvet. De hecho, Chauvet, ahorita se me había olvidado contarles, hay un documental pues muy bonito que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, que dirige Werner Herzog. Este documental habla totalmente de las cuevas de Chauvet y no solo habla de las cuevas y te presenta su historia, sino además te muestra en imágenes filmadas con el mayor cuidado y de la mejor manera cómo se ven estos espacios. Y es una experiencia, pues para mí es una experiencia enorme y trascendental, que si tienen la oportunidad de ver esta película, yo se las recomiendo pues con todo el corazón, porque a mí cuando la vi fue toda una experiencia. Bueno, acerca de las pinturas de Lascaux. Al preparar esta charla, pues me entero de muchas cosas acerca de estos sitios, pero lo que me parece interesante nombrar acerca de las pinturas de Lascaux es que es un proyecto creativo, sofisticado y planificado. No es un proyecto que a lo mejor, digo, también cuando lo hacemos como artistas en solitario tenemos que planear y planificar y planificar y llevarlo a cabo, ¿no? De estructurar un proceso. Pero estas pinturas demuestran por cómo están hechas que son el resultado de la cooperación entre comunidades. Es el resultado de comunidades que valoraban la creación. Para que las pinturas de Lascaux existieran, no nada más hacía falta una persona, hacían falta muchas personas creativas que expresan su creatividad de diferentes maneras, tanto el que pinta, como el que propone el espacio, como el que da una idea, todos están formando parte de algo que en este caso ha durado pues muchísimos años. Las pinturas de Lascaux se datan de hace 15.000 a 17.000 años. Entonces, pues para mí es pues muy bonito pensar que desde pues cuánto tiempo llevamos organizándonos alrededor del arte. Hay una historia muy bonita también acerca de las pinturas de Lascaux. Digo, aquí lo podemos ver en plenitud, ¿no? Se ve impresionante ver estos pues toros y demás. Pues para mí es muy bonito, ¿no? Poder presentarlo. Hay una historia que es curiosa de Picasso. Cuando Picasso lo invitan a ver estas cuevas de los Co, Picasso entra cuando todavía se podía entrar, da el recorrido y cuando sale se dice que lo primero que dijo es que ellos ya lo inventaron todo, ¿no? Entonces, un artista tan realizado como Picasso llega, ve esto y siente una presencia muy grande como para salir y decir esto, ¿no? Que ya todo lo que se hace es solamente pues una reestructura de lo que ya han hecho nuestros antepasados. Pues quiere decir que cuando uno entra a estos lugares se puede sentir, ¿no? Como
esa vibra creativa o esa profundidad que tiene una expresión o pues una expresión artística que ha durado tanto tiempo en la tierra. Tanto de Chauvet, de la que vimos antes, como ahora de esta de los Co, y otra que está en España, que se llama las pinturas de Altamira. Todos estos sitios son considerados como la Capilla Sixtina de la prehistoria. Depende a quién le preguntes y depende en qué país lo preguntes, te van a decir que la de su país es la Capilla Sixtina de la prehistoria, ¿no? Pero todas la verdad es que tienen una complejidad enorme y vale la pena darse un clavado pues en ellas. Ahora les quiero contar, también ya vimos las Co y Chauvet que están en Francia, pero ahora vamos a hablar de unas que a mí me parecen pues muy especiales. Son las cuevas prehistóricas que datan de hace 12.000 años, que son en la Sierra Mije de Oaxaca. Estas cuevas de Mitla y Yagul, perdón, no es nada más una cueva. Hay una diferencia a mencionar y a considerar con Chauvet y con Lascaux. Mitla y Yagul son una serie de cuevas, no es una, son varias cuevas de, pues ahora sí que de diferentes tamaños que se ocupaban. Entonces, son cuevas funcionales que se ocupaban para la agricultura, para crecer pues, plantas y alimentos. Y pues no sé hasta dónde llegaran el uso, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor también se usaba pues como un hogar o como pues un techo, demás, no sé. Tan así que estas cuevas que datan de hace tanto tiempo pasan de ser cuevas y se convierten en una ciudad. Y esa ciudad se convierte en una ciudad fortificada en la Sierra Mije, que hasta la fecha en esa zona sigue habiendo gente pues de esa cultura. Se dice que al menos son 147 cuevas de ocupación asociada a la agricultura, y de estas 147, casi en la mitad, existen pinturas rupestres o petroglifos. Esto quiere decir que, pues, el arte emana de nosotros los humanos y lo tenemos por todas partes, y cualquier cosa que sea importante para nosotros, la vamos a rodear o la vamos a vestir de arte. Y ahora que estamos hablando de las cuevas y las pinturas prehistóricas, perdón, mexicanas que hay en nuestro país, les quiero contar de otras que también son, pues son sorprendentes, ¿no? Para la verdad. Y yo, pues digo, soy mexicano y a pesar de que conozco que hay o que habían, tenía la idea de que habían pinturas rupestres en Baja California, cuando preparo esta charla es cuando pues me doy un clavado más y es un enigma pues bastante estimulante, porque no sabemos, son unas pinturas que están allá, que son unas pinturas gigantes, que no sabemos quién las hizo. Estas pinturas de la Sierra de San Francisco, en el extremo norte de Baja California Sur, a mí me parecen sorprendentes porque son unas pinturas gigantes, muy bonitas, a mí me parecen complejas, que no sabemos quién las hizo, no, bueno, más bien no sabemos quiénes las hicieron. Porque cuando los jesuitas, después pues, la llegada, ¿no? de los españoles a este país, cuando los jesuitas llegan a esta zona, le preguntan a los cochimíes, que eran los pobladores de la zona, de dónde venían esas pinturas. Y los cochimíes responden que no saben, que cuando ellos llegaron a habitar esas tierras, esas pinturas ya estaban ahí. Y ellos, en su cosmovisión, se las atribuyen a una antigua raza de gigantes provenientes del norte. No sabemos si esto es cierto o si esto es falso, pero la imaginación puede volar y la creatividad necesita estímulos. Entonces, pues para mí es un honor presentarles las pinturas de la Sierra de San Francisco y que podamos pues reflexionar en ellas. ¿A ustedes qué les parecen y qué les recuerdan? En estas sí podemos encontrar figuras humanas, podemos encontrar figuras de animales que también son muy parecidas a las que encontramos en las Co, ¿no? Hasta cierta manera parecidas. ¿Por qué son parecidas? A mí me encanta preguntarme estas cosas y si ustedes tienen pues algún insight al respecto, me encantaría escucharlo. Les quería yo contar todo esto y toda esta parte de la creatividad y toda esta, pues este contexto de la creatividad humana porque creo que nos ayuda a saber que nos engloba a todos y que por ser humanos somos creativos, perdón. Perdón, tengo que tomar agua.
Bueno, bueno, les decía que les quería yo contar todo este contexto de las pinturas rupestres porque, pues como les decía, ¿no? Porque es algo totalmente humano y porque al menos a mí me conecta, pues de una manera muy profunda con cosas que si yo me pongo a medirlas como o a dimensionar el tiempo que tienen, me puedo perder porque es algo que nos cuesta mucho trabajo dimensionar, ¿no? Tantos años, 12.000 años, 20.000 años, ¿no? O sea, es algo pues muy, muy grande. Y a pesar de que existe esta distancia tan grande en tiempo, podemos conectar con nuestros ancestros a través del arte. Y eso pues es algo muy bonito. Ahora, vamos a hablar un poco de la parte de la neurociencia de la creatividad, con la que podemos a lo mejor entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro y, y al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos también aprender a manejarlo de una manera conveniente para nosotros y benéfica para nosotros. Existen tipos de pensamiento, entre ellos el pensamiento divergente y el de pensamiento convergente. Para hablar de estos, podemos regresar. Quiero primero empezar hablando del concepto. ¿Qué quiere decir divergir y qué quiere decir converger? Para mí siempre me ayuda mucho a entender los conceptos básicos para entender los conceptos complejos. Y por eso se los quiero plantear de esta manera. Divergir. Divergir quiere decir, dicho de dos o más líneas o superficies, irse apartando sucesivamente unas de otras. Entonces con este concepto, con esta definición de divergir, podemos entender que divergir quiere decir alejarse o quiere decir encontrar otro camino que no sea el mismo. Convergir. ¿Qué quiere decir converger? Converger quiere decir dicho de dos o más líneas, tender a unirse en un punto. Entonces ahora ya podemos ver que divergir quiere decir salir. ¿Hacia dónde? Hacia donde sea. Divergir, alejarse. Y converger quiere decir unirse a algo, a un punto, a un único punto. Entonces ya con esta definición en mente, vamos a pensar, ahora sí, qué quiere decir el pensamiento convergente y qué quiere decir el pensamiento divergente. ¿Alguien tiene alguna idea o me puede compartir qué creen que es? O si ya lo saben, igual nos pueden compartir a todos qué es el pensamiento divergente o el pensamiento convergente. ¿Sí? En pocas palabras, el pensamiento divergente es el pensamiento que crea posibilidades. ¿Por qué crea posibilidades? Porque cuando nosotros nos llega pues llamemos que un problema, tenemos un problema algo a resolver. Lo primero que hacemos es divergir, pensar qué podemos hacer, ¿no? Yo tengo, no sé, tengo un sándwich y lo quiero partir a la mitad, pero no tengo un cuchillo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que hace el cerebro es empezar a pensar opciones y nos da un universo de opciones o las opciones el número de opciones que busquemos, ¿no? Acerca de cómo podemos cortar un sándwich. No, pues a lo mejor puedes encontrar un cúter o lo partes con la mano, o a lo mejor con un hueso bien afilado, una piedra, no sé. Y una vez que nuestro cerebro diverge y nos da ideas de cómo posibilidades de cómo hacer o resolver nuestro problema, entonces entra el siguiente proceso de pensamiento, que es el pensamiento convergente. En ese momento, nuestro cerebro le plantea al pensamiento convergente todas las opciones que generamos. Y entonces nuestro pensamiento convergente lo que hace es decir, bueno, voy a analizar todo esto que me están diciendo y lo voy a enfocar hacia la mejor opción. Voy a escoger de todas estas posibilidades, yo como pensamiento convergente voy a escoger cuál es la mejor opción y cuál es la más conveniente para nosotros. Combinando estos dos pensamientos o con la combinación de estos dos pensamientos es que van haciendo y va avanzando nuestro proceso creativo. Primero, el pensamiento divergente expande la mente para generar ideas y después el pensamiento convergente aplica la lógica para encontrar la mejor solución. Ok, bueno, estos pensamientos, estos tipos de pensamiento tienen paralelismos
con unas redes que tenemos, que utilizamos nosotros, unas redes neuronales. Y la primera es la red neuronal por defecto y la segunda es la red de control ejecutiva. Primero vamos a hablar de la red neuronal por defecto. ¿Por qué vamos a hablar primero de esta? Porque es muy importante para la creatividad. De hecho, es el momento o es cuando está activada esta red, es el momento en el que nuestro cerebro puede divergir con una mayor facilidad y puede llegar puede sobrepasar límites que nosotros con nuestro pensamiento convergente le ponemos. Entonces, es en este momento cuando se activa la red neuronal por defecto, cuando, llamémosla así, cuando nuestra creatividad tiene rienda suelta o cuando le damos pues rienda suelta a nuestra creatividad. ¿Qué es la red neuronal por defecto? Es el modo, digamos, llamémoslo como es el piloto automático de nuestro cerebro o es el piloto automático que tenemos nosotros como humanos. Cuando hacemos una actividad pues que hemos hecho, una actividad rutinaria, que hemos hecho con mucha frecuencia, como caminar de nuestra casa al trabajo, o lavar los platos, o cuando a lo mejor también pues decidimos meditar, ¿no? Cuando meditamos o cuando soñamos despiertos, en esos momentos lo que activamos es nuestra red neuronal por defecto, porque básicamente le decimos al cuerpo, en estos momentos estamos tranquilos, en estos momentos tenemos resuelta la parte física o la parte con la que, pues la parte con la que tenemos que resolver cosas de nuestro entorno. Entonces, pues podemos pensar. Entonces, cuando hacemos esto, la señal que recibe nuestro cerebro es que podemos imaginar y podemos pensar sin límites y sin, pues, sin ningún problema. No nos representa ningún problema para nosotros. Ahora vamos a hablar de la red de control ejecutivo. La red de control ejecutivo es cuando tomamos, pues, como su nombre lo dice, control de nuestro cuerpo y conscientemente decimos, voy a hacer esto. Y nuestra energía mental se centra o se enfoca en eso, en hacer la acción que le estamos diciendo a nuestro cerebro. Si yo digo, quiero tomar agua, mi cerebro ahorita no está pensando ideas o no está buscando cómo resolver la obra que quiero hacer para la siguiente temporada. Mi cerebro está pensando que tiene que tomar agua y entonces piensa que tengo que abrir la botella y que tengo que tomar agua. Estas acciones, cuando yo decido hacer algo y lo ejecuto, pues como que de alguna manera no dejan al cerebro pues volar porque está enfocado en algo. Y pues bueno, esta red es muy importante porque si no, no podríamos hacer las cosas. No podemos nada más pensar, tenemos que ejecutar. Pero para poder crecer nuestra creatividad y poder pues llegar a hacer cosas o a pensar cosas que a lo mejor no hubiéramos podido conceptualizar antes, tenemos que utilizar ambas redes y tenemos que hacer un baile entre las dos. Bueno, lo llamamos como un baile porque es primero un paso y luego el otro, y luego un paso y luego el otro. Esto quiere decir que primero nuestra mente tiene que volar para poder ejecutar. Si esto que yo les estoy diciendo, yo lo comparo un poco con los tipos de pensamiento, para que nuestro cerebro pueda ser creativo y pueda llegar a diferentes pues, a lugares, primero tiene que divergir y luego tiene que converger, y luego tiene que volver a divergir y luego tiene que volver a converger, y luego tiene que divergir y luego tiene que converger. Este baile, que es lo mismo, es un paralelismo de lo que hacemos entre la red de control ejecutivo y la red neuronal por defecto, es lo que va estimulando a nuestro cerebro para generar ideas, para generar mejores ideas y al mismo tiempo también va afinando nuestra red de control ejecutivo para seleccionar mejores ideas. Por ejemplo, si yo tengo un problema y yo quiero pues hacer una fotografía, no pensemos. Cuando yo decido que quiero hacer una fotografía, primero activo mi pensamiento divergente, que trato de activarlo cuando activo mi red neuronal por defecto, cuando estoy soñando despierto, empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer yo con mi obra fotográfica? Y llegan muchas ideas
Y de estas ideas pueden ser, por ejemplo, pues puedo fotografiar animales, paisajes, cascadas, flores, frutas, árboles, personas, puertas, plum. Mil ideas que pasan por mi cabeza. Y entonces mi pensamiento divergente dice, ¿pero qué vamos a fotografiar? Bueno, vamos a fotografiar flores. Y entonces mi pensamiento divergente mi pensamiento convergente, perdón, le dice al pensamiento divergente, bueno, ahora vamos a seguir divergiendo, vamos a seguir, ahora sí que imaginando cosas, pero ahora vamos a enfocarlas solo en flores. Y entonces nuestro pensamiento divergente se centra a divergir en flores. Ya, bueno, a ver qué flor puedo tomar. Y entonces cuando ya tenemos un abanico de opciones que encontró nuestro pensamiento divergente, pues el convergente dice, ay, pues ¿por qué no tomamos flores blancas, no? Bueno, entonces empezamos otra vez a buscar flores blancas cuando empezamos a divergir, ¿no? Y, y esto y esto entonces lo vuelve a limitar. Y entonces nuestro pensamiento convergente escoge y dice, ay, mira, yo quiero tomar, pues vamos, ¿por qué no tomamos fotos de flores de pitaya, que es blanca y es muy bonita? Pues bueno. Y entonces otra vez, dentro de las mismas flores de pitaya, el pensamiento divergente empieza a decir, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Y ahora cómo le vamos a tomar? Y entonces se hace pues este especie de baile, que es el que nos ayuda a llegar, ¿no? Pues a donde tenemos que llegar. Y pues digo, hablando de todo esto, vemos pues va siendo un poco más claro para nosotros que la creatividad no es algo que unos tienen y otros no, o que unos pueden manejar y otros no. Entonces podemos llegar de alguna manera como a concluir que la creatividad es entonces un espectro del que todos somos partes. Todos caemos en el espectro creativo porque todos somos creatividad. Pero ahora, es verdad, hay gente que lo podemos ver, que en su día a día se dedican o manejan la creatividad como parte de su trabajo o más, ¿no? Como parte de su comunicación. Entonces, pues sí, es verdad que existen eh, diferentes pues, lugares dentro de este espectro, ¿no? Hay creatividades, pues sí, diferentes. Esto, el psicólogo James C. Kaufman hace un modelo que se llama el modelo de las 4 Cs de la creatividad. Y lo compartimos ahora con ustedes porque es un modelo muy democrático, ¿no? Es un modelo que se maneja como espectro y pues ahí podemos ver en qué lugar estamos y en qué momento de nuestras vidas, porque pasamos en los diferentes lugares del espectro. La más chica, que es la pequeña C, es la creatividad personal. La creatividad personal habla acerca de cómo nosotros le damos significado a nuestra propia experiencia y cómo encontramos cosas que son totalmente nuestras para, para, para estar o para valorar, bueno, mejor, cómo encontramos cosas que son nuestras para convivir con nuestro entorno, perdón, eso es lo que estaba buscando, para convivir con nuestro entorno. Por ejemplo, cuando encontramos una manera de acordarnos de algo, que tú me digas, ay, oye, te puedes aprender ese número de teléfono, y me lo dices, y yo digo, ay, ese número de teléfono empieza igualito que el mío. Y entonces eso me ayuda a desarrollar una técnica para acordarme de este número de teléfono. Esta relación de decir, ay, mira, esto es igualito a lo mío, y por eso me voy a acordar de lo que me estás diciendo, es creatividad. Y ese es nuestro cerebro siendo creativo. ¿Cómo me voy a acordar de esto? Encuentro una manera y la ejecuto. Esta es la creatividad personal, que digamos, la más chiquita. Entendemos chiquito, no como que sea menor, pero bueno, es la más chiquita. Después de la C chiquita viene la C pequeña, que sería la creatividad cotidiana. ¿Qué es la creatividad cotidiana? Bueno, pues ¿qué voy a cenar hoy en la noche? ¿Y qué tengo en el refri? Pues tengo pollo, pescado, brócoli, frijol y aguacate y tortillas. Bueno, pues ¿qué puedo hacer con esto? Me voy a inventar una receta. Voy a hacer tacos, o voy a hacer chilaquiles, o voy a hacer tostadas. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo en el refri? Agarrar los ingredientes del refri y encontrar una receta para cenar en la noche es la creatividad cotidiana. Eh, que me quiero juntar con mis amigos y de repente digo, ay, ¿qué vamos a hacer el domingo? Oye, pues ¿por qué no vamos a casa de Juan? Y
Juan tiene un jardín muy grande y ¿por qué no llevamos un asador? ¿No? Empezar a planear una reunión con tus amigos de esta manera es la creatividad cotidiana. La creatividad cotidiana la vivimos todos los días. También, si todos los días tomamos el mismo camino al trabajo, pero ese día queremos tomar otro para ver qué pasa, esa es creatividad cotidiana y está todos los días con nosotros. Después de la creatividad cotidiana, y estas dos secciones, las dos Cs que siguen, que son Cs, las Cs más grandes, no tienen que ver con capacidad humana, tienen que ver con qué tanto tiempo y qué tan importante es para ti trabajar con la creatividad o desarrollar la creatividad. No quiere decir que seas más capaz o menos capaz, sino quiere decir que le das más tiempo a esto y le dedicas, le das más una mayor dedicación a la creatividad en tu vida. Y por eso pasas a lo que se le conoce como la creatividad profesional. La creatividad profesional es la que está en la que tiene alguien que se dedica a un empleo creativo, ¿no? ¿Y qué es un empleo creativo? Bueno, pues eso puede estar a discusión, pero pues para efectos de esta plática pensemos, ¿no? Un abogado que tiene que encontrar y tiene que estudiar las leyes y tiene que encontrar la manera de solucionarle el problema a su cliente y de ayudarlo, tiene que ser creativo para encontrar esto. Un doctor que encuentra algo en su paciente y tiene que ayudarlo, tiene una enfermedad, tiene que ser creativo porque es cómo le ayudo, cómo le hago. Es que yo nunca había visto que tenga un tumor en este lado, pero yo voy a ver la manera de encontrar un tratamiento que le sirva, ¿no? La medicina también, la medicina creativa es también pues, algo muy grande, ¿no? Y digo, también tenemos los que serían los trabajos más lógicos que a los primeros que pensamos cuando pensamos en la creatividad profesional, que pues es a lo mejor un diseñador de modas, un fotógrafo, un pintor, pues un artista, un cineasta, un escritor. Todas esas son profesiones donde la creatividad está, pero la creatividad puede estar en cualquier profesión. Cualquier persona puede ejercer la creatividad profesional y ser parte de esta C más grande, llevando su trabajo de una manera creativa, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Entonces es muy importante que todos podemos tener acceso a esto. Y por último tenemos la creatividad eminente, que esta es una categoría que yo le llamo un poco la categoría honoraria de la creatividad. Cuando ya nuestro trabajo creativo pues traspasa fronteras y llega a más lugares y ahora sí que llega a más lugares y a más pensamientos que ahora sí que los que tenía más próximos y que además también empieza a tener una, una permanencia a través del tiempo, ¿no? El arte que se queda y que sigue, el artista se va, pero el arte se queda y demás, eleva a los artistas o nos eleva a lo que sería la creatividad eminente, que son pues humanos, personas que en su campo han hecho un cambio o que han cambiado radicalmente o han hecho algo muy grande pues, en lo que se dedican, ¿no? Aquí los ejemplos que traemos son ejemplos de artistas y pues tenemos a Picasso, tenemos a Montuy, Daniel Ponce Montuy, que es un muralista tabasqueño que también tenía una creatividad eminente. Pues hablamos de personas que la desarrollan a tal punto que, que se vuelve más grande que ellos mismos. Esta es la creatividad eminente. Entonces, habiendo hablado de todo esto, la verdad es que lo que más quiero que se quede con ustedes y con nosotros al respecto de esto es que crear nos hace bien. Y crear es algo tan humano que, que ponernos en el momento de una actividad creativa es ser fieles a nuestra misma humanidad. Y cuando somos fieles a nuestra misma humanidad, sentimos bienestar. Y ese bienestar se refleja en nuestro pensamiento y en nuestras acciones. Y esto también se comparte y se emana hacia los demás. Entonces, esta charla es una invitación a vivir creativamente para también elevar nuestro bienestar y así también poder compartirlo con las personas que nos rodean. Este bienestar que nos provoca la creatividad está muchísimo más presente en las primeras dos categorías que les presentamos, en la creatividad personal y en la creatividad cotidiana. Estas son las dos
que más tienen un impacto en nosotros y son las dos que también al mismo tiempo están en nuestro día a día todo el tiempo. Vivir de una manera conscientemente creativa nos ayuda o nos ayuda a nuestro bienestar emocional y a nuestro bienestar social de una manera que pocas cosas lo pueden hacer, porque es algo muy nuestro y es algo que está en nuestro ADN de una manera muy profunda. Hay una cosa que primero, ¿Mm? Hay una cosa que primero conceptualizó el neurocientífico Mihaly Csikszentmihalyi en 1975, que se le conoce como el estado de flow. Él fue el primero que le dio este nombre. El estado de flow se entiende como una inmersión tan completa en una actividad que el ego se disuelve, el tiempo parece detenerse y cada acción fluye naturalmente de la anterior. Este estado de flow es lo que buscamos todos los artistas, los deportistas o en general los humanos que buscan hacer una actividad específica de la mejor manera. Este estado de flow es facilitado por las mismas actividades artísticas. Las actividades artísticas en sí mismas nos ayudan a encontrar este estado de flow. Vamos a ver un poco qué es el estado de flow. Si vemos este gráfico de acá, en el eje vertical, tenemos lo que es la dificultad y el reto, y en el eje horizontal tenemos el talento y las habilidades. Si nosotros tenemos, si el reto es bajo y el talento es bajo, vamos a tener apatía. Y si, por ejemplo, si el talento es alto y el reto es bajo, nos vamos a aburrir. En cambio, si el talento es bajo, o bueno, no pensemos talento, pensemos habilidades, porque las podemos desarrollar. Si las habilidades son bajas y la dificultad es alta, vamos a generar frustración, porque no vamos a poder y eso nos va a frustrar y no lo vamos a querer volver a hacer nunca. Entonces, lo que tenemos que hacer para entrar a este estado de flow es ingresar o encontrar el punto medio de entre la dificultad y la habilidad. Cuando nosotros encontramos este punto medio, entramos a un canal de flujo en el que estamos disfrutando lo que estamos haciendo, nos está retando porque estamos buscando hacer algo pues nuevo que estamos pensando y esto nos provoca entrar en este flow, ¿no? Porque las actividades creativas nos dan un equilibrio entre el desafío y la habilidad, perdón, y nos dan metas claras y alcanzables y además una retroalimentación inmediata de cómo vamos. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos creando, accedemos pues a estas cosas que facilitan, pues facilitan que nuestro cerebro se ponga a trabajar, básicamente. Cuando recibimos feedback, cuando recibimos un reto, pero lo podemos manejar, y cuando tenemos una meta que estamos cumpliendo, nuestro cerebro está feliz. Y cuando nuestro cerebro está feliz, pues entra en este estado de flow que nosotros como artistas pues debemos cuidar, porque es ahí cuando, o puede ser ahí, donde encontremos pues nuestras mejores obras. Ahora les quiero hablar del juego como semilla de la creatividad. El juego, el juego que nosotros lo lo asociamos mucho con los niños. Yo creo que el juego es algo humano también y es algo que debemos hacer a todas las edades porque jugar es esta semilla de la creatividad, ¿no? El juego como semilla de la creatividad de la infancia es el entrenamiento evolutivo para la creatividad adulta. ¿Cómo le vamos a hacer para entrenar esta parte, esta creatividad, esta habilidad de imaginarnos algo y hacerlo real? ¿Cómo vamos a hacerle para poder empezar a practicar, conceptualizar las cosas y imaginarnos cosas que puedan pasar? Pues con el juego. El juego en la infancia es lo que nos da esta facilidad. El juego simbólico es pensamiento creativo y el juego simbólico es además instintivo. Un humano, una persona va a jugar por instinto, no porque alguien se lo diga. Entonces, pues sabemos que debemos sabemos que debemos practicar la creatividad en nuestro día a día,
sabemos que debemos ser más creativos para sentirnos mejor, para alimentar nuestro bienestar. Entonces, pues ahora lo que queremos platicar con ustedes es esto, ¿no? Es una guía práctica para vivir creativamente. Hay que ser conscientes, hay que romper la rutina, hay que recuperar el juego, hay que buscar el flow en lo ordinario, en lo que nos gusta. Si nos gusta la jardinería, encontraremos el flow en la jardinería. Si nos gusta cocinar, encontraremos el flow en la cocina. Y si nos gusta pintar, lo encontraremos pintando. Todo eso, pues es sumamente importante, debemos encontrarlo. Yo los invito a que cada cosa que hagan, busquen hacerla creativamente, al menos para hacerlo divertido. Si, no sé, a lo mejor casi no utilizo color en la ropa, pero hoy voy a usar un color nomás para ver qué pasa y para ver cómo cambia. Eso también es creatividad. Yo los invito a buscar estos cambios, aunque sean pequeños, en su día a día para que yo les juro que van a ver cuando lo ejecuten y lo hagan y lo apliquen, van a ver cómo luego, luego se van a sentir mejor. Y, y pues un último truco que les queremos compartir, un último consejo que es sumamente importante para la creatividad y sumamente importante para resolver problemas, para los proyectos artísticos, para los problemas del día a día, para todo. Es muy importante que nos demos el tiempo de no hacer nada. ¿Por qué nos damos el tiempo de no hacer nada? Pues ya platicamos de la red neuronal por defecto, ya platicamos del pensamiento divergente y no vamos a poder dejar a nuestro cerebro trabajar si no le damos el tiempo. Tenemos que dejar que nuestro cerebro trabaje por nosotros. Tenemos que dejar que el piloto automático nos lleve a lugares a los que no iríamos para que así podamos escoger lo mejor y podamos encontrar las respuestas que de otra manera no hayamos encontrado. Entonces yo los invito a no hacer nada, yo los invito a salir a caminar, a sentarse en el parque a ver los árboles, a salir a su jardín y ver sus flores, o a lo mejor nomás a sentarse en el parque a ver pasar a la gente. Yo los invito a hacer esas actividades porque les juro que es ahí donde van a encontrar la solución a ese problema que los ha estado atormentando durante pues este tiempo. Y es con esta invitación que les damos las gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes. La verdad, qué bueno que estuvieron aquí. Y el hecho de venir aquí también es pues es una búsqueda de bienestar y es una búsqueda de la creatividad. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y sepan que esta es una de tantas pláticas y tantas charlas que tenemos planeadas como en esta temporada de primavera-verano de Madre Palmera. Y los invitamos a que vengan y nos acompañen porque vamos a tratar temas muy interesantes y temas muy bonitos que a cualquiera nos pueden servir. Entonces, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.